Bueno, alumnos de segundo de bachillerato A y B del IES El Olivo de Psicología, retomamos la charla justo donde lo dejamos, que era en los patrones innatos de conducta, porque no todo la conducta es aprendida, sino que también tenemos, como vimos cuando estudiamos la etología y la psicología animal, que muchas conductas son innatas. Bien, entonces aquí vamos a distinguir dos cosas. En primer lugar, lo que vamos a llamar, lo tenéis aquí, los reflejos, los actos reflejos, los tenéis aquí, y las características de las pautas fijas de acción, dos cosas, ¿vale? Ambas tienen en común de que no son condicionadas, ¿no? En la mayor parte de ellas. Es decir, no se aprenden por condicionamiento. Bien. ¿Por qué se estudia esto? Porque estas conductas o patrones incrementan la adaptación de los seres al ambiente. Se les puede llamar instintos también. Bien, ¿qué es un acto reflejo? Pues una respuesta innata, automática e involuntaria, ¿vale? Que se produce como reacción a un estímulo específico. Por ejemplo, cuando tosemos o estornudamos o estiramos un músculo con movimiento reflejo, ¿vale? ¿Cuál es la estructura? El análisis fisiológico de un acto reflejo. Pues en primer lugar un receptor sensorial que capta el estímulo, una neurona eferente que lo conduce al cerebro, a la médula, una neurona eferente que transporta ese impulso al órgano que va a estar encargado de dar la respuesta y por último la ejecución de la respuesta por un efector. Bien, son muy necesarios, por ejemplo en el aprendizaje de los niños, ¿no? Por ejemplo el reflejo en la etapa anal de los niños, la pulsión de chupar del pecho, bien, etc. No más de esto. En cuanto a las pautas fijas de acción, son comportamientos de los animales que no cambian en la especie, es decir, aparecen en un punto de la evolución filogenética y suelen ser completos, específicos, estereotipados, siempre tratan de ser terminados. Por ejemplo, si tú interrumpes la construcción de un nido en tu porche por ejemplo, de golondrinas, verás que los animalitos tienden a terminar eso. Son resistentes al cambio y se desencadenan por un estímulo específico. Habría que estudiar aquí en este punto también, como vemos aquí, lo que es la habituación dentro de los seres y sobre todo en el ser humano, y la sensibilización. Bien, la habituación, que es un descenso de la respuesta ante un estímulo moderado, como por ejemplo al principio pues te alarma cuando ves unos fuegos artificiales, pero a medida que van sucediendo pues la respuesta se va adaptando al ambiente, ¿no? Y la sensibilización, que sería el proceso inverso, un aumento en la reacción ante acontecimientos ambientales. Por ejemplo, si estás realizando una tarea y de repente alguien tal, pues enseguida muestras una reacción de sobresalto. Bien, todo organismo, bueno, vamos a pasar ya directamente a cómo se aprende por condicionamiento, ¿vale? Y para eso, antes de empezar con todo esto de los actos, de los estímulos, respuestas y la teoría de Pavlov del condicionamiento clásico, vamos a hablar por qué surge la teoría conductista en psicología, qué trata de hacer, etc. Es importante porque no lo tenemos en los apuntes, pero debemos, ¿verdad?, darle un vistazo. El conductismo aparece en psicología con un autor que se llama Watson,
parte de una concepción que se puede llamar objetivismo o cientifismo, y por la cual la ciencia versaría sobre lo observable, lo que es matematizable, computable, etc. Entonces se debe basar en condiciones objetivas, es decir, aquello que se ve, que se observa, porque como hemos dicho en clase infinitas veces, un proceso mental es algo no medible y puramente solipsista, individual, en la mente de cada uno, y que solo puede ser objetivable si se manifiesta a través de una conducta. Eso es evidente. Bueno, Watson es, digamos, el propulsor, se puede llamar, sí, de la psicología conductista. Y el conductismo se fundamenta sobre todo en los datos empíricos, ¿vale? En la negación de los estados mentales, y si existen no son objeto de estudio, y en el estudio de una conducta de cualquier habría que determinar y diferenciar entre los estímulos ambientales que impactan en el organismo y la respuesta que éste emite a continuación, ¿vale? Por lo tanto, si la psicología es la ciencia de la conducta, deberá dedicarse al estudio de las asociaciones entre estímulos y respuestas. Con frecuencia dicha relación es representada esquemáticamente como EI. Lo tenéis por aquí. ER. Lo tenéis aquí. ¿Ya veis? Bien. Más cosas. El término de conducta, científico de conducta, designa un concepto más amplio que el de su uso coloquial. Por lo cual, deberíamos también incluir las reacciones corporales que pueden ser medidas y que no se observan a simple vista. Por otra parte, estas investigaciones conductistas deben mostrar el descubrimiento de las leyes de la conducta, sean estas determinadas genéticamente, como hemos visto anteriormente, o el resultado de aprendizajes, ¿vale? Este tipo de conductas se consolidan en forma de hábitos, los cuales permiten una mejor adaptación al ambiente. Bien. Sus experimentos muestran que la conducta es modificable, como vamos a ver en el caso de Ivan Pavlov. Bien, hubo una frase de Watson que se hizo bastante famosa, que decía que por medio de las leyes de la conducta conductista se podría hacer de un niño el tipo de persona que se quisiera en el futuro, lo cual causó bastante controversia esa frase, ¿verdad? Bien, por otra parte, para terminar esta introducción sobre el conductismo, cuidado porque ellos no distinguen o no trazan una línea divisoria entre el animal y el hombre. ¿Por qué? Porque se oponen frontalmente a estudiar cualquier tipo de estados mentales o mentalismo, como hemos dicho. Bien, vamos a empezar con la idea del condicionamiento clásico de Ivan Pavlov. Bien. Ivan Pavlov era un médico, ¿vale?, que se dedicaba a estudiar el aparato digestivo, ¿vale? Y se dio cuenta de que muchas veces las respuestas se producían sin que hubiera un estímulo natural o incondicionado. Es decir, él cuando iba a echar de comer a sus perros que tenía para observar en ellos determinadas cómo funcionaba el aparato digestivo, se daba cuenta ya que los animales salivaban por el hecho de escuchar sus pasos.
cuando él llegaba con la comida. Por lo tanto, él veía que no era el propio estímulo directo de ver la comida lo que provocaba la respuesta, ¿vale? Por lo cual empezó a tratar y a hacer experimentos con estos animales, ¿no? Comprobó que los perros no solo respondían en función de entonces de esa necesidad biológica, que es el hambre, sino también como resultado de un condicionamiento. Así pues, ideó este experimento. Antes de presentar la comida a un perro, hacía sonar una campana. Pues entonces, ante un estímulo incondicionado como es la comida, en primer lugar pues se produce una respuesta incondicionada que es la salivación. O sea, eso es al principio, ¿no? Pero al repetirse de forma constante la campana, que sería un estímulo neutro, porque si tú tocas la campana a un perro, si no lo asocias a lo anterior, pues el perro no va a segregar ningún tipo de jugo gástrico. Pero asociando la secuencia, el perro comenzó a segregar jugos gástricos al oír la campana antes de ver la comida. Por lo cual, Pavlov demostró que no todos los reflejos son innatos, sino que mediante mecanismos de asociación se pueden establecer nuevos reflejos. Bien, vamos a ver esto cómo es. Aquí tenéis en el cuadrito, ¿vale? Veis aquí cómo se le asocia a la campana como un estímulo neutro y cómo al final el estímulo neutro, que es la campana, ya se convierte en un estímulo condicionado, y la respuesta a ese estímulo condicionado es también condicionada. Por lo tanto, ya eliminas el estímulo incondicionado, ¿lo ves? Y solo a partir del estímulo neutro produces la respuesta condicionada. Y entonces este estímulo ya no es neutro, sino condicionado. Lo vemos aquí también en las colonias, es lo mismo, en la publicidad. ¿Qué usa? En la publicidad, veis aquí, los hombres y la mujer, pues son estímulos neutros. ¿Por qué? Porque tú lo que tratas de comprar, lo que a ti te atrae, digamos, el estímulo incondicionado es la colonia, ¿no? Que es lo que tú vas a comprar, lo que te atrae, ¿no? Tú cuando ves un bote de colonia, tienes la respuesta de ir a comprarlo. Bien, si asocias a una mujer bella y a un hombre bello como estímulo neutro y la asocias a esa colonia y repites en la publicidad infinidad de veces eso, llegará un momento en que simplemente con la vista del hombre y la mujer bella, ¿verdad?, recuerdes inmediatamente la colonia y las ganas de comprarla, por lo cual convertirías ese estímulo neutro, ¿verdad?, en un estímulo condicionado y la respuesta ya sería condicionada, para que veáis la aplicación que tiene el condicionamiento clásico, ¿verdad?, en la psicología. Bien, esto ha quedado claro porque es fácil, ¿verdad? Vamos a ver los factores de influencia que influyen en este tipo de aprendizaje, como es la novedad, la intensidad y la relevancia. También aquí hablaríamos de discriminación y generalización de estímulos, ¿vale? Igual que antes, la discriminación es la distinción entre estímulos y se desarrolla si la respuesta es en presencia de un estímulo y no ocurren en presencia de otro. Y la generalización, que es el proceso contrario. Identifica, confunde los estímulos y el animal o la persona responden del mismo modo ante estímulos parecidos, ¿vale? Quería terminar este apartado, para no dilatar mucho la charla, sobre determinados usos que se hizo
de la teoría de Pavlov, de los experimentos de Pavlov del condicionamiento clásico en la guerra, ¿vale? Esto sí que es curioso, ¿no? Como por ejemplo se acostumbra a comer los perros justo al lado de un tanque en marcha y se le condiciona eso, por lo cual el estímulo incondicionado sería la propia comida, ¿vale? Y se le asocia a que se haga siempre en el tanque, en movimiento. Ante la ausencia de ese estímulo, se suelta al animal y el animal irá a buscar justo el ruido de ese motor, porque allí, en principio, será donde encuentra la comida, ¿vale? Que es el estímulo incondicionado. Vale, en el momento que el animal encuentra al tanque enemigo en marcha, pues inmediatamente se acerca a él porque ve que allí está la comida. ¿Qué ocurre? Que lleva una bomba dosada justo arriba, en la cual estalla justo en ese momento y provoca la destrucción del tanque enemigo. Bueno, lo tenéis ahí perfectamente en unas viñetas puestas. Bien, vamos a dejarlo aquí. Seguimos el próximo día con el condicionamiento operante de Skinner.